vamos a estudiar las diferentes ecuaciones que componen el modelo renta-gasto. El modelo renta-gasto es simplemente una de las piezas que a su vez componen el modelo ISLM. Concretamente, el modelo renta-gasto lo que hace es estudiar el mercado de bienes de una economía. En macroeconomía tratamos de simplificar mucho la realidad, así que suponemos que solamente hay un bien representativo de la sociedad, y que los bienes producidos en esta sociedad son solamente ese bien, ¿de acuerdo? Así que el mercado de bienes es bastante sencillo, con su oferta y su demanda, pero de un único bien. Las ecuaciones que componen este modelo son las siguientes. La primera, la del consumo. El consumo representa el gasto de los consumidores. Y tiene una ecuación muy sencilla pero muy lógica, que es, ¿cuánto consumimos? Pues una cosa que llamaremos C sub 0, que es el consumo autónomo. El consumo autónomo es un componente fijo, constante. De hecho, la palabra autónomo, para nosotros en macroeconomía, significa algo así como constante, fijo, exógeno. Exógeno quiere decir que viene dado de fuera, es decir, es un valor concreto que no cambia, es una constante, ¿de acuerdo? Es un valor fijo o concreto, autónomo, constante, que no cambia, salvo que nos lo digan en el enunciado del ejercicio. Bien, pues nuestro consumo tiene una parte fija todos los meses, por ejemplo, por decir un ejemplo, tenemos un gasto fijo de ciertas cosas, eso sería el consumo autónomo, más otra parte que depende de lo ricos que seamos, ¿vale? De nuestra riqueza. Entonces, aquí aparece un componente que llamamos C sub 1, que es lo que se llama propensión marginal a consumir, lo propensos que somos a consumir. Este valor de aquí, este C sub 1, es un valor que está en tanto por 1, es un porcentaje. Por ejemplo, si fuese 0,8 significa 80%. Bien, propensión o porcentaje ¿de qué? Pues de nuestra renta disponible. Nuestra renta disponible es la renta menos los impuestos que tenemos que pagar. Bien, y esta es la primera ecuación del modelo. Volvemos a repetir que el consumo de los consumidores depende de un consumo autónomo, que decimos que es fijo o constante, algo bastante razonable, ¿no? Todo el mundo tiene un consumo fijo mensual, digamos, y luego otra parte que depende de nuestra renta disponible, ¿de acuerdo? La renta disponible es la renta total menos los impuestos. La renta es la Y, los impuestos la T, pues renta menos impuestos es tu renta disponible, la renta que realmente tienes después de pagar impuestos. Pues un porcentaje de esa renta disponible. ¿De acuerdo? En los ejercicios muchas veces nos darán números, pues vendrán aquí sustituidos y obtendremos el valor del consumo, así de sencillo. La siguiente ecuación que realmente no se usa es la ecuación del ahorro. No se usa para nada, pero es importante tenerla en cuenta para hacer algunos cálculos. Bien, pues el ahorro de las familias es lo contrario del consumo, ¿no? Bueno, el ahorro tiene una ecuación muy similar, que sería ahorro autónomo, que sería una especie de ahorro fijo, constante, exógeno, que tiene todo el mundo mensual, ¿de acuerdo? Más una propensión marginal a ahorrar por la renta disponible. O sea, la idea es la misma, solamente cambiando la C de consumo por la S de ahorro. Tenemos un ahorro fijo, constante mes a mes, que llamamos ahorro autónomo, más una propensión marginal a ahorrar, es decir, un porcentaje de la renta disponible que dedicamos a ahorrar. Bien, un par de detalles respecto a estas dos ecuaciones. Primero, el ahorro autónomo es justo lo contrario del consumo autónomo. Es decir, ¿qué es ahorrar? Ahorrar es lo contrario de consumir, ¿de acuerdo? Así que el ahorro autónomo también se puede escribir como menos consumo autónomo. Algunas veces lo vais a ver escrito en lugar de S sub 0 como menos C sub 0, ¿de acuerdo? El ahorro autónomo es lo contrario de el consumo autónomo. Ahorrar es lo contrario de consumir. Bien, y la otra cosa que tener en cuenta es que nuestra renta disponible, la renta menos los impuestos, la vamos a dedicar a consumir o a ahorrar, ¿vale? La cuestión es que toda nuestra renta o se dedica a consumir o se dedica a ahorrar, por lo que la suma de la propensión marginal a consumir y de la propensión marginal a ahorrar suma el 100% de nuestra renta disponible, es decir, en tanto por 1, 1. Un número en tanto por 1 como el 1 sería 100% en tanto por ciento. En las ecuaciones nunca aparecen porcentajes, siempre aparecen valores en tanto por 1. Por ejemplo, 83%, pues sería 0,83. 24% sería 0,24, ¿vale? ¿De acuerdo? De tal manera que si, por ejemplo, esto vale 0,8, esto tiene que valer 0,2, ¿de acuerdo? 80%, 20%. Siempre tienen que sumar 1. Son los dos primeros detalles a tener en cuenta. Siguiente ecuación, la demanda de bienes. La demanda del mercado de bienes la vamos a representar con la letra Z. Y la demanda de bienes va a ser consumo más inversión más gasto público. Ya está. Y esta es la ecuación de la demanda. La mayoría de las veces no se utiliza. No se utiliza por una sencilla razón. Cuando alcancemos el equilibrio del mercado de bienes, que por cierto siempre lo vamos a alcanzar,
en equilibrio, oferta tiene que ser igual a demanda, como es lógico. Una de las cosas más básicas de la economía, ¿no? Oferta igual a demanda en equilibrio. Bien, la oferta va a ser la producción, la oferta de bienes, la producción, o renta, o riqueza, la Y. Y la demanda es Z, así que Y es lo mismo que Z. Por eso, muchas veces, esa ecuación se ve escrita así directamente, que Y es igual a consumo más inversión más gasto público. Bueno, esto será cierto, al menos en equilibrio. En equilibrio será siempre cierto, que la renta va a ser igual al consumo más la inversión más el gasto público. Como digo, siempre todos los ejemplos que se ponen se parte de un equilibrio y se acaba en un equilibrio. Así que a efectos prácticos es casi lo mismo decir Z que Y, ¿no? Bien, estas son las ecuaciones básicas del modelo. Podríamos añadir una más, que sería la de la financiación intersectorial, S menos I igual a G menos T. Sector privado igual a déficit público. Esta ecuación está explicada en otro vídeo y no viene al caso, pero es una ecuación que también seguiremos utilizando mucho en este modelo renta-gasto. Bien, ahora viene la parte un poco más densa, un poco más complicada, que vamos a poner aquí a la derecha. Esta ecuación no se suele escribir así cuando uno se refiere al equilibrio. Lo que se suele hacer es lo siguiente. Tomamos esta ecuación y vamos a trabajar con ella. Vamos a trabajar con ella para despejarla de una forma más correcta y más interpretativa. Imaginad que tomamos la ecuación y sustituimos el consumo. El consumo está aquí definido. Bien, pues lo sustituimos dentro. Pues nos quedaría lo siguiente, que la renta es igual a el consumo. Pero el consumo es consumo autónomo más propensión marginal a consumir por la renta menos los impuestos. Y luego nos quedaría más la inversión más el gasto público. Bien, de esta ecuación podríamos despejar correctamente la Y, la renta o el PIB de la economía, ¿vale? Pasándolo hacia la izquierda del igual. Lo que vamos a hacer es operar este paréntesis antes de nada. Nos quedaría que Y es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por la renta menos la propensión marginal a consumir por los impuestos más la inversión más el gasto público. Si pasamos C sub 1 por I, que está aquí sumando al otro lado restando, nos queda que I menos C sub 1 por I es igual al consumo autónomo menos C sub 1 por T más I más G. Sacando factor común, podemos poner que la renta multiplica a 1 menos C sub 1 igual al consumo autónomo menos la propensión marginal a consumir por los impuestos, más la inversión, más el gasto público. Es un poco pesado, pero esto es habitual en macroeconomía, el despejar ecuaciones dentro de otras, ¿no? Y salen monstruos de este estilo, ¿no? De operación, 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 muchas letras. Son operaciones muy sencillas, eso sí que es cierto. O sea que lo único que hay que tener cuidado es no equivocarse con algún signo. Yo aquí, por ejemplo, ya me iba a equivocar con un signo. Hay que tener cuidado con ese tipo de detalles. Estos pasos no hay que aprendérselos de memoria. Deberían ser intuitivos, es decir, que te salgan porque sí, ¿vale? Si tú quieres despejar bien una ecuación y tienes la Y en los dos lados del igual, tienes que despejar la Y a la izquierda. O sea, eso tiene que salir, digamos, de carrerilla. ¿Se puede aprender de memoria? Sí, pero no lo recomiendo en absoluto. Y ahora esto que está aquí multiplicando lo pasamos dividiendo al otro lado y nos queda que Y es igual a... Bien, lo podríamos poner dividiendo a todo, pero la costumbre es ponerlo de esta manera. 1 partido 1 menos C sub 1 que multiplica a todo esto de aquí. Consumo autónomo menos propensión marginal a consumir por impuestos más inversión más gasto público. Bien, esta es la ecuación que se suele utilizar para describir el equilibrio del modelo renta-gasto, el equilibrio del mercado de bienes, por tanto. Bien, ¿por qué se suele escribir de esta manera la ecuación y no la dejamos de una forma mucho más sencilla? Porque escrita de esta manera tiene una utilidad, tiene una interpretación muy importante. Primero, este término de aquí, el 1 partido 1 menos C sub 1, es una cosa llamada multiplicador, que en otro vídeo está explicado su funcionamiento, su utilidad, su interpretación, ¿vale? El multiplicador del modelo renta-gasto es 1 partido 1 menos C sub 1. También se llama a veces multiplicador keynesiano. Bien, y esta otra parte de aquí es la demanda autónoma. Como ya hemos comentado antes, la palabra autónoma o autónomo en macroeconomía se refiere a componentes que son exógenos o constantes, fijos, dados, como queramos llamarlos, ¿de acuerdo? Así que en este paréntesis aparecen justo los componentes fijos o autónomos de la demanda del mercado de bienes, ¿vale? De la demanda de los consumidores y de las empresas y del sector público, ¿de acuerdo? Bien, entonces esto lo que significa es que en el modelo renta-gasto hay una serie de componentes que son fijos, ¿de acuerdo? De hecho, lo voy a poner, los componentes autónomos o fijos o exógenos son consumo autónomo, propensión marginal a consumir, impuestos, inversión
y gasto público. Estos valores son fijos, dados, exógenos, constantes, no cambian nunca, salvo que nos lo digan. Y el resto de términos que aparecen, como por ejemplo el consumo, el ahorro, la demanda, la renta, son variables. Esos sí que van a ir cambiando según vayan cambiando otras letras del modelo. De hecho, los ejercicios del modelo renta-gasto consisten en analizar qué ocurre cuando cambian estas 5 variables o componentes exógenos de la demanda. Muchas veces se pone una barrita encima en macroeconomía para indicar que estos componentes son exógenos, o fijos, o constantes, o autónomos, vuelvo a insistir. Yo generalmente lo omito. Lo omito porque supondría estar constantemente poniendo líneas encima de todos y cada uno de los términos que aparecen constantemente en todas las ecuaciones, lo cual es sería muy pesado. Entonces, lo que prefiero que hagamos o que entendáis es que sepáis que estos son los componentes exógenos y os ahorréis poner la barrita encima de ellos siempre. Un profesor de economía muy riguroso los pondrá siempre la barrita encima de la T porque es exógena. Muchos también le ponen una varita encima a estos componentes. Estos no se suelen poner, pero se podrían poner. A la inversión, al gasto público. Pero ya digo que a veces es más cómodo sencillamente no ponerlo y saber cuáles son los componentes autónomos. Y ahorrar un montón de tiempo y de notación, ¿no? Bien, estas son las ecuaciones del modelo renta-gasto y la obtención del modelo renta-gasto con estos impuestos fijos, porque hay otra versión del modelo, que está en otro vídeo explicada, en la cual suponemos que en lugar de impuestos fijos no son fijos, y entonces cambia un poco las ecuaciones, pero eso ya es otra historia. Así que recuerdo, otros vídeos con la versión de impuestos endógenos, podéis buscarlos en el canal. Otro vídeo con explicación y funcionamiento del multiplicador. Bien, y otro vídeo con la representación gráfica de este modelo, que bueno, no me quería centrar en este vídeo solamente en las ecuaciones para que las fueseis aprendiendo. Y esto es todo para el modelo renta-gasto.